Bueno, vamos con qué es lo que vamos a poner en el bolso. Vamos a empezar con lo que vamos a poner para la mamá. Necesitamos primero organizar, ¿sí?, todo lo que tengan. Sus documentos personales, ¿sí?, el carnet de la obra social, que eso siempre esté a mano. Y todos los estudios que se vinieron haciendo durante el embarazo, ¿sí?, de todos los trimestres, primer, segundo y tercer trimestre, ¿sí? Ecografías, laboratorios, monitoreos, todo lo que se hayan venido haciendo durante el embarazo, ordenadito primero a lo último que se hayan hecho, ¿sí? Así cuando ya van a internarse, todo eso está en orden. Con los documentos y el carnet de la obra social, por si hay que salir, eso esté al lado siempre del bolsito que ya tengan listo. Después, para ustedes, ¿sí?, con 2 o 3 camisones de algodón, ¿sí?, en lo posible que sean con los ganchitos que se puedan desajustar, los de lactancia materna, para que les sea más fácil, van a andar bien, ¿sí? 2 o 3 camisones, acuérdense que el que utilicen para el trabajo de parto lo van a ensuciar, manchar, transpirar, así que ese después del trabajo de parto seguramente se lo van a cambiar. Si es posparto normal, van a tener 2 días de internación, así que con 3 camisones van a andar más que bien. Si es cesárea son 72 horas, así que son 3 días de internación. Eso para que lo tengan en cuenta para la cantidad de ropa, tanto para ustedes como para el bebé, ¿sí? Así que con 2 o 3 camisones vamos a andar bien, ¿sí? Bombachitas altas tipo truza, ¿sí?, de esas que son grandecitas, que ajustan bien. 2 o 3 de esas para el posparto normal alcanzan y sobran. Recuerden que en el caso de que sea cesárea, ahí les van a pedir la faja si la quieren utilizar, así que mi recomendación es que se compren las bombachitas altas, las truzas, y si por algún motivo fuera cesárea, ese mismo día compran la faja, ¿sí? Algo a tener en cuenta con las fajas, que tiene que ser del tamaño indicado según la altura de la mamá. Eso lo aclaro por si la van a comprar los papás, vienen por altura, ¿sí? Así que 2 o 3 camisones, 2 o 3 bombachitas altas tipo truza, ¿sí? La faja la compramos si es necesario ese día. Corpiños sin aro o los de lactancia, ténganse 2 o 3 para estar cómodas, ¿sí?, si lo quieren llevar a la clínica, y si no, con el camisón que tengan para bajarse va a alcanzar. Un paquete de apósitos posparto, esos se compran en la farmacia, ¿sí? Y bueno, después todos los elementos de aseo personal que quieran llevar, ¿sí? Pantuflas, cepillo de dientes, peine, todo lo que ustedes se quieran llevar aparte de aseo personal, ¿sí? Recuerden que la idea es que no se muden, sino que lleven lo imprescindible para esos días. 2 días si es un trabajo de parto, un parto normal, 3 días si es una cesárea. Vamos con el bebé, ¿sí? Para el bebé lo primero que vamos a hacer es separar en una bolsita la primer mudita que van a querer ponerle al bebé, ¿sí?, la de nacimiento. Esa la van a separar en una bolsita con nombre y apellido de la mamá, ¿sí? ¿Qué tenemos que poner en esa mudita? Batita o body, ¿sí?, o enterito, osito largo, manga larga y con piecitos, ¿sí? O el conjuntito de bata y pantalón con piecitos, un par de medias, un gorrito, una mantita y un pañal de recién nacido, ¿sí? Talle recién nacido o de 3 a 5 kilos, ¿sí? Eso separadito en una bolsita con nombre y apellido de la mamá. Aparte, una mudita como esta que dijimos recién, 2 o 3 muditas como estas, ¿sí? Con la que tenemos de nacimiento, más 3 muditas más iguales, va a alcanzar y sobrar para los días de internación, ¿sí? Con que se lleven en total, como una exageración, 5 muditas armadas igual a la del nacimiento, alcanza y sobra para los días de internación, ¿sí? Aparte vamos a poner un paquete de pañales, ¿sí?, de recién nacido, alguna mantita más, ¿sí? Algunos gorritos
y medias, porque bueno, eso le van a tener que poner, ¿sí? Acuérdense que por la cabecita es por donde más pierden calor, así que eso se lo vamos a tener que dejar los primeros días. Y un paquetito de algodón con óleo calcáreo que se compra, ¿sí? Es una cremita para higienizar la cola, y si quieren un alcohol preparado al 70% para higienizar el cordoncito del bebé. Con eso, ¿sí? Ya estaríamos para lo que es las muditas del bebé. Después, aparte, lo que quieran llevar de higiene personal y tener para el bebé, también lo pueden agregar, ¿sí? Pero esto como básico alcanza y sobra, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que es anatomía del trabajo de parto, ¿sí? Ya lo vimos, pero bueno, lo importante, ¿sí? Es que sepamos que esta pelvis tiene movilidad, que la podemos ayudar de manera externa con las posiciones de trabajo de parto, ¿sí? En el primer trance, ¿sí? De ese trabajo de parto vamos a hacer movimientos con rotación externa de los fémurs, con los piecitos mirando hacia afuera para abrir el estrecho superior, ¿sí? En el trance medio del trabajo de parto vamos a hacer posiciones asimétricas para abrir el espacio medio, ¿sí? Y hacia el final, ¿sí? Vamos a hacer posiciones con rotación interna de los fémur para abrir el espacio inferior, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a que de manera externa podamos ir modificando estos espacios y que el bebé se vaya encajando, ¿sí? Rotando, descendiendo con menores obstáculos, ¿sí? Recuerden que la posición más fisiológica es la posición así, vertical, en donde el bebé cuando saca la cabeza, ¿sí? Lo saca de esta manera. Si nosotros estamos acostadas, ¿sí? El bebé lo que tiene que hacer una vez que saca la cabeza es ir hacia arriba, ¿sí? Es como una posición antinatural. Entonces, lo ideal sería que si estuviéramos acostadas en posición acostada total, tratar de darle una angulación, de sentarnos en el borde de la camilla con rotación interna de los fémur para abrir el espacio inferior, ¿sí? Y que sea lo más fisiológico en cuanto a la salida de la cabeza del bebé, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el periné, ¿sí? Acuérdense de la preparación de toda esta zona con los ejercicios de Kegel. No me aflojen con los ejercicios, háganlos todos los días, muchas repeticiones para que esta zona esté fortalecida, esté elástica y podamos evitar una episiotomía, ¿sí? Y que también tenga buena recuperación en el posparto, ¿sí? Toda esta zona es la que está más expuesta con la salida de la cabeza del bebé y esa preparación, ese fortalecimiento muscular va a hacer que estemos mejor en el posparto con toda esta zona, esta cadena muscular. Los 4 movimientos principales los vamos a ver en la parte práctica y van a acompañar las posiciones que elijamos durante el trabajo de parto, cualquiera sea de ellas, con los movimientos. Siempre tiene que haber posición, movimiento y respiración en todas las que vayamos eligiendo durante el trabajo de parto, ¿sí? Bueno, como etapas del trabajo de parto tenemos lo que va a ser el inicio de trabajo de parto, ¿sí? La etapa más confusa en donde se van a dar las primeras modificaciones que ahora vamos a ir viendo. El trabajo de parto franco, ¿sí? En donde hablamos de los 4 centímetros de dilatación. Es el criterio de internación, así que hasta que no estemos con 4 centímetros no vamos a quedar internadas, ¿sí? Por eso todo ese periodo anterior del inicio de trabajo de parto es el que da un poco más de confusión cuando ya las contracciones
empiezan a ser un poco más regulares en cuanto a saber cuándo tenemos que ir a la clínica, ¿sí? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Tenemos el periodo expulsivo, ¿sí? Entre los 8, 9, 10 centímetros, en donde ya vamos a tener la sensación de pujo, literalmente ya vamos a tener ganas de hacer fuerza, de empujar. Y va a ser el paso previo, ¿sí? A pasar a sala de partos. Y una vez que pasamos a sala de partos, vamos a tener, luego del pujo, ¿sí? La salida de la cabeza del bebé. Hablamos del nacimiento propiamente dicho. Una vez que sale la cabeza del bebé, es el nacimiento, porque es la fuerza que tenemos que hacer para sacar la cabeza. Luego, ¿sí? El resto del cuerpo lo va a acompañar el médico, así que no habría problemas una vez que sale la cabeza del bebé en que ese parto sea acompañado ya por el médico o la partera que esté asistiendo, ¿sí? Una vez que salió el bebé, ¿sí? Esperamos que deje de latir el cordón. Deberíamos poder ponerlo en contacto piel con nosotros, hacer ese primer inicio de lactancia hasta que ese cordón deje de latir. Una vez que deja de latir, se produce el corte del cordón, ¿sí? Y ahí esperamos la última fase del parto, que es el alumbramiento, ¿sí? Que es la salida de la placenta. A veces se confunde con el nacimiento, pero el alumbramiento es la salida de la placenta, que por lo general sale siempre inmediatamente después del corte del cordón, ¿sí? Van a tener que hacer una leve fuercita, pero no como para sacar el bebé. Y la placenta debería salir de manera completa, ¿sí? Por lo general no hay grandes problemas con eso, pero bueno, a veces puede pasar, es en la minoría de los casos, pero a veces pasa, así que la placenta queda retenida, se espera hasta 30 minutos posparto que salga de manera sola. Si no, se va a intentar sacar de manera manual, y si no sale, ¿sí? Hay que hacer un raspadito intraparto, ¿sí? Con anestesia ya se puedan retirar todos los restos que queden placentarios en el útero. Recuerden que resto placentario no debería quedar, porque eso es lo que puede generarnos una infección puerperal en el posparto. Así que tiene que quedar todo limpito la zona del útero. Bueno, eso como etapas para que las vayamos conociendo a nivel general, ¿sí? El inicio de trabajo de parto es la primera fase, ¿sí? En donde se van a dar las primeras modificaciones a nivel del cuello del útero. Ahora vamos a ver en una fotito el cuello del útero, que no mide más de 3 centímetros, ahora para cualquier mamá embarazada. Ese cuello tiene un canal, ¿sí? En donde se encuentra el famoso tapón mucoso, y con las primeras modificaciones que las van a generar contracciones, ¿sí? Que a veces no son dolorosas, son las contracciones de Braxton Hicks, las que podemos tener ahora comunes, ¿sí? Sin dolor durante el embarazo. Van a ir teniendo alguna progresión, ¿sí? Van a empezar a ser irregulares, pero ya vamos a tener por ahí, podemos tener 2 o 3, después se nos van, después tenemos 5, después se nos van, después tenemos un ratito que no tenemos más, después vuelven a aparecer, ¿sí? Esas contracciones que son irregulares van a ir modificando a nivel del cuello del útero, ¿sí? Toda esta zona. Primero a nivel vertical, ¿sí? Ese cuello del útero va a ir desapareciendo a nivel vertical, ¿sí? Hasta que se junta, y una vez que se juntó empieza lo que es la modificación a nivel horizontal con la dilatación, ¿sí? Propiamente dicha, la que medimos con el tacto a la revisación, de 1 a 10 centímetros hasta que pueda salir la cabecita del bebé, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en fotos cómo va esa progresión, ¿sí? Desde que se empieza a modificar a nivel vertical, en donde esas paredes del cuello del útero van desapareciendo, ese tapón que está en el conducto se cae, ¿sí? El famoso tapón mucoso. Uno de los primeros signos de inicio de trabajo de parto es ver ese tapón mucoso, es un moco bien compacto, blanquecino, ¿sí?
que se cae como si tuviéramos una botella al revés y le vamos sacando las paredes del corcho. Una vez que esas paredes desaparecieron, ese tapón se va a caer, ¿sí? Si lo vemos, no es para salir corriendo ni para ir a la guardia, es simplemente saber que todo este proceso está comenzando, que estamos en el inicio de trabajo de parto y que tenemos que esperar la progresión de las contracciones, ¿sí? Una vez que empieza la dilatación horizontal, ¿sí? Hasta los primeros 4 centímetros, desde las primeras modificaciones del cuello a nivel vertical hasta los 4 centímetros de dilatación de manera horizontal, hablamos del inicio de trabajo de parto, ¿sí? Una vez que pasamos los 4 centímetros, que sería el criterio de internación, ¿sí? Hasta que no estén con 4 no van a quedar internadas, es ese tiempo medio confuso en el que a veces las hacen ir a la casa o volver, ¿sí? Porque todavía falta, una vez que pasamos esos 4 centímetros, hablamos del periodo de dilatación propiamente dicho, ¿sí? Por ahí el más largo en cuanto a tiempos, hasta que llegamos a los 10 centímetros de dilatación con la posibilidad ya de la salida de la cabeza del bebé, ¿sí? Así que todo este trance, ¿sí? Se va generando de manera progresiva, ¿sí? Las modificaciones son grandes, no es algo que se dé de un momento para el otro, y a nivel físico va generando diferentes, a nivel celular y a nivel físico, diferentes modificaciones, ¿sí? Arrancamos con un cuello cerradito, ¿sí? Que va progresando, ¿sí? A este tamaño. Acá estaríamos en 5 centímetros de dilatación, ¿sí? Hasta poder llegar a los 10 centímetros de dilatación, ¿sí? Para que pueda salir la cabeza del bebé, ¿sí? Estamos hablando de esto a esto, una transformación enorme que lleva tiempo, ¿sí? Sobre todo tiempo. El periodo del inicio de trabajo de parto, en donde se dan las primeras modificaciones, hasta que llegamos a los 4 centímetros de dilatación, con pérdida de tapón mucoso, con aumento progresivo de estas contracciones que son irregulares, puede llevarnos días y semanas también, ¿sí? Así que hay que tener paciencia, ¿sí? Para que quede claro, ¿sí? Estas primeras modificaciones lo que van generando, vamos a verlo con un globo. Yo tengo un globo con una pelotita de ping pong adentro que va a simular, ¿sí? Lo que es la cabecita del bebé y la presión que va generando y las modificaciones que va generando a nivel del cuello del útero. Entonces, este sería el cuello, el útero, ¿sí? Este sería el útero, la pelotita de ping pong, la cabecita del bebé, y esto, el cuello del útero, ¿sí? Que todavía no ha sido modificado, ¿sí? Empiezan estas contracciones irregulares que lo que van haciendo es acortar ese cuello, ¿sí? Fíjense cómo ya desapareció a nivel vertical, ¿sí? La fuerza de contracciones va generando lo mismo a nivel interno. Entonces ahí empezamos con la dilatación horizontal, ¿sí? Lo que vamos a medir con el tacto, de 1, ¿sí? De manera progresiva. Fíjense que ahí cada vez va aumentando más, cada vez va aumentando más. Esas contracciones siguen, ahí ya estaríamos a mitad de camino, ¿sí? 5 centímetros, no sé si se llega a ver bien. Esa presión de las contracciones sigue abriendo en dilatación, ¿sí? Hasta que la cabecita puede salir, ¿sí? Bueno, de esta manera quedaría como representado lo que va pasando a nivel del cuello del útero. Primero ese borramiento a nivel vertical y luego la dilatación a nivel horizontal. Para que esto suceda, ¿qué es lo que necesitamos?
contracciones, regularidad en las contracciones que hagan fuerza y que ayuden a que ese bebé vaya bajando, rotando, pasando por el canal, y luego con una buena fuerza de ustedes, una vez que el bebé ya trabajó durante todo el trabajo de parto, la cabecita del bebé pueda salir, ¿sí? Así que dentro del inicio de trabajo de parto tenemos contracciones irregulares, quiere decir que no se van a mantener en el tiempo, van a aparecer de manera progresiva, pueden ser endurecimiento general de la panza sin dolor, después por ahí van a ir teniendo algo de dolor, ese umbral va a ir apareciendo de manera progresiva y muy despacito, ¿sí? Puede durar días y semanas, ¿sí? Podemos ir a la guardia y que nos revisen y que estemos con 1 centímetro y estar con 1 centímetro durante una semana más, y que esas contracciones no generen modificaciones y bueno, y por eso no quedar internadas, ¿sí? Una vez que esas contracciones empiezan a ser regulares, ¿sí? Hablamos de contracción ya propias del trabajo de parto franco, ¿sí? De cuando estemos con 4 centímetros en adelante, contracciones que van a empezar desde la zona lumbar hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Con esa progresión en donde el umbral del dolor va a ir aumentando, ¿sí? La presión también de la contracción y la distancia entre una contracción y la otra, el tiempo se va a ir acortando. Al principio va a ser cada 5, luego va a ser cada 4, después cada 3, cada 2, para ya lo último, que no haya tiempo entre una contracción y otra, ¿sí? Así que ese proceso, ¿sí? Que se va a ir dando, lo que tenemos que esperar es que esas contracciones sean regulares. Otra de las cosas y modificaciones que pueden ir pasando entre el inicio, ¿sí? de trabajo de parto y el trabajo de parto es la pérdida de líquido, ¿sí? Recuerden que eso como pauta de alarma siempre va a ser de consulta a la guardia. Si en algún momento del trabajo de parto o del inicio del trabajo de parto se rompe la bolsa, siempre tenemos que ir a la guardia. O pérdida de sangre también, si en algún momento tenemos un sangrado activo, más abundante que un segundo día de menstruación, rojo, también siempre a la guardia, ¿sí? Nunca nos quedamos en casa. Ahí sí, no esperamos regularidad de las contracciones, nada. Agarramos bolsito y nos vamos a la guardia, ¿sí? En el trabajo de parto franco, esas contracciones van a empezar a ser regulares, se van a dar por lo general cada 5 minutos, ¿sí? Y eso es lo que nos va a estar marcando que ya estamos entrando en la fase de trabajo de parto franco, ¿sí? Entonces, la gran pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuándo vamos a la clínica? ¿Sí? Una vez que esas contracciones empiecen a ser regulares y que se empiecen a mantener en el tiempo, lo que vamos a hacer es acostarnos, ¿sí? Panza en la mano, mano en la panza, en la zona de control de las contracciones, que siempre va a ser alrededor del ombligo, ¿sí? Eso es lo que se tiene que poner bien duro, como la rodilla. Una vez que venga la contracción, vamos a controlar cuánto dura la contracción, ¿sí? Y cada cuánto viene la próxima. Vamos anotando y cuando esa regularidad se mantenga por lo menos durante 1 hora y media a 2 horas, cada 5 minutos por reloj, ¿sí? Una contracción cada 5 minutos, cada 5, cada 5, cada 5, cada 5. Y no se detuvieron en ningún momento durante 1 hora y media a 2 horas, ¿sí? Hablamos de que ya vamos a estar en trabajo de parto franco, ¿sí? Que ya vamos a estar con criterio de internación. Hasta que no suceda esto, de que esas contracciones se mantengan durante todo este tiempo, si en algún momento se cortaran en este control antes y esas contracciones se dieran, estamos todavía en inicio de trabajo de parto, ¿sí? Así que tendríamos que volver a contar nuevamente desde cero cuando esas contracciones empiezan a tener regularidad nuevamente. Esperamos que vuelvan a tener regularidad y las volvemos a empezar a controlar y que se mantengan cada 5 minutos por reloj, por lo menos durante 1 hora y media a 2 horas, ¿sí? Cuando tengan esa regularidad, ya nos aseguramos que sí o sí vamos a estar por lo menos con 4 centímetros para quedar internadas, ¿sí? Si nosotros venimos bien, el umbral del dolor
lo venimos tolerando y estamos bien, podemos esperar un poquito más en casa, ¿sí? 1 hora y media, 2 horas más tranquilas, para que nos podamos internar con un poquitito más de dilatación. Con 7-8 centímetros sería lo ideal para pasar la mayor parte del trabajo de parto en casa y que cuando ustedes se vayan a internar ya quede el último tramo y muy poquito tiempo de internación, ¿sí? Que puedan estar en la comodidad de su casa, ¿sí? De transitar todo este tiempo del trabajo de parto tranquilas. Siempre va a ayudar a que ustedes tengan mejor progresión, estar en su lugar, en su casa, en la comodidad de sus posiciones, ¿sí? De lo que quieran ir haciendo. Así que si el umbral del dolor es tolerable y venimos bien, podemos esperar, una vez que esa regularidad sea cada 5 minutos, todavía 1 horita a 2 más en casa hasta ir a la guardia. De todas maneras, si nosotros tenemos esta regularidad y una vez que empiezan a hacer cada 5 minutos ya queremos ir a la guardia, también está bien, ¿sí? Pero bueno, la idea siempre como recomendación y como consejo es que, bueno, que si estamos tolerando bien todo este proceso, lo hagamos lo más hacia adelante posible para estar menos tiempo en internación en la clínica. Bueno, con respecto al control y a saber cuándo tenemos que ir, espero que haya quedado todo claro, si no, lo vamos charlando personalmente. Bien, vamos a ver la diferencia entonces. En el inicio de trabajo de parto las contracciones son irregulares. En el trabajo de parto franco las contracciones empiezan a hacerse regulares y no van a parar y no van a finalizar más hasta que tengamos a nuestro bebé, ¿sí? Esa regularidad empieza progresivamente a hacerse más frecuente, esas contracciones empiezan a hacerse más largas y mucho más fuertes, más intensas, ¿sí? Entonces, esa regularidad, esa intensidad y ese dolor que vamos a empezar a sentir nos van a hacer dar cuenta también que ya estamos en la fase de trabajo de parto franco. En cambio, en el inicio de trabajo de parto, por ejemplo, si nos acostamos un ratito, nos damos una ducha, nos ponemos de costado, quizás esas contracciones van a ceder, ¿sí? Son irregulares, o sea que podemos empezar a tener, por ejemplo, 1, 2, después se cortan, a la media hora tenemos 3 juntas, después se van, después pasan 3 horas y no tenemos más, después tenemos 4 o 5 seguiditas, ¿sí? Ese tipo de contracciones son irregulares y son del trabajo de parto. Quizás si nos acostamos un ratito, nos damos una ducha, hasta podemos hacer que esas contracciones paren. En cambio, las de trabajo de parto, una vez que empiezan con regularidad, con intensidad, por más de que nos acostemos, nos duchemos, nos pongamos de costado, no van a parar, ¿sí? Esas contracciones no ceden nunca. Entonces, ese también es un gran indicador de que estamos en la fase de trabajo de parto franco. Con respecto a la ruptura de la bolsa, puede pasar en cualquiera de las dos fases, tanto en el inicio como en el trabajo de parto franco, y en el control, en la revisación y al tacto, en la fase de trabajo de parto franco, vemos bien las modificaciones en centímetros avanzando en cuanto al tiempo, ¿sí? Así que ese también es otro indicador. Bueno, vamos a hablar de los motivos, ¿sí?, más frecuentes por los cuales la indicación pueda llegar a ser una cesárea, ¿sí? Estos son motivos por los cuales realmente sí o sí la conducta tendría que ser una cesárea, ¿sí? Van a estar motivados estrictamente por el estrés que vaya teniendo el bebé durante el trabajo de parto, ¿sí? Hablamos de lo que podemos ir controlando, que es su frecuencia cardíaca, que no esté alterada, tanto para
taquicardia, ¿sí? Que esa frecuencia cardíaca esté muy alta y que nos pueda estar indicando que está cursando un estrés con la presión de las contracciones, como bradicardia, o sea que estén muy lentos o que no recupere esos latidos de la manera adecuada, ¿sí? Ustedes van a estar monitoreadas todo el tiempo durante el trabajo de parto y ese control de las contracciones en ese control de las contracciones van a escuchar que los latidos bajan cuando viene la contracción hasta que no se escuchan más. Ahí quiere decir que se queda sin oxígeno el bebé, y una vez que va pasando la contracción los latidos vuelven a recuperar. Entonces esa frecuencia cardíaca del bebé es la que nos va a estar marcando, ¿sí? Si él lo está transitando de la manera adecuada o si puede estar habiendo algún estrés fetal, ¿sí? Así que tanto para taquicardia como para bradicardia, que los latidos estén con mucha frecuencia o con frecuencia muy bajita, sería una indicación de cesárea, ¿sí? En donde tenemos que evaluar que algo puede estar pasando y que el bebé no estaría transicionando de manera adecuada ese trabajo de parto. Y también la no progresión del trabajo de parto. A veces puede pasar que ustedes vengan con contracciones a full, que vengan con buena regularidad y demás, y que ese trabajo de parto en algún momento se frene, ¿sí? Esas contracciones se frenen, y los motivos pueden ser varios. A veces puede haber incompetencia anatómica materna, en donde el bebé en alguna fase del trabajo de parto pueda estar chocando, ¿sí? El bebé venga bien, y en cuanto a la parte ósea o muscular, ¿sí? Sobre todo las espinas ciáticas, que son las que a veces tienen el mayor problema, ¿sí? Se haya trabado con los hombritos del bebé, ¿sí? Y que el bebé no pueda seguir descendiendo por el canal. Entonces, si el bebé no puede seguir descendiendo, lo que pasa es que esas contracciones se frenan, ¿sí? Otro de los motivos puede ser que el cordón esté muy cortito, ¿sí? Entonces cuando el bebé venga bajando tampoco pueda seguir hacia abajo, así que también esas contracciones se van a frenar. O a veces cuando tienen circular de cordón y también el cordón llega un momento que tiene un tope, no pueden seguir descendiendo y también esas contracciones van a ceder, ¿sí? A veces se acompaña eso con modificaciones a nivel de lo que es la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces, bueno, es como un combo en el cual sí o sí la indicación en estos casos en los cuales la falta de progresión, ¿sí? Inminentemente, si ese trabajo de parto empezó, ya se tiene que terminar, ¿sí? Si ustedes estaban con contracciones, empezó ese trabajo de parto y se frenaron las contracciones, bueno, por alguna vía va a tener que nacer, ¿sí? Así que la indicación seguramente va a ser cesárea, lo mismo que si hay alteraciones a nivel de los latidos del bebé. Son las condiciones por las cuales, por lo general, la cesárea es una indicación de elección. Bueno, vamos a hablar de la peridural, ¿sí? La peridural es una anestesia que se coloca en la misma zona donde se va a colocar la anestesia de la cesárea, ¿sí? En la zona de la columna, en la parte baja, en la parte lumbar. Y básicamente lo que va a pasar es que vamos a dejar de sentir tanto dolor con las contracciones, pero vamos a continuar sintiendo lo que es la presión, ¿sí? La fuerza de la contracción. Es un anestésico para el dolor y se coloca más o menos entre los 5 o 6 centímetros de dilatación de la mama, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que la coloca un anestesista, y una vez que se coloca se tiene que quedar hasta finalizar el parto, y que tienen que averiguar si está incluida dentro de su plan de parto o no. Si está incluida dentro de su plan de parto, si ustedes se internan de guardia o lo que sea y la requieren, se las van a poder colocar. Si esa parte
tienen que arreglar con el anestesista aparte, porque cuando lo llamen él tendría que ir a colocar la anestesia, ¿sí? Algunos lugares trabajan de diferentes maneras, por eso está bueno que pregunten para saber, ¿sí? Con respecto al bebé, no tiene gran afectación, ¿sí? Pero bueno, por eso se coloca con dilatación ya más avanzada, por el tiempo que es este límite, digamos, para que el bebé esté con la anestesia colocada, ¿sí? Si bien no lo afecta 100%, bueno, obviamente es un anestésico y pasa por vía placentaria también para el bebé. Bueno, igual si tienen alguna duda, alguna consulta, la vamos charlando. Bueno, y vamos a hablar de la episiotomía, ¿sí? Ese famoso cortecito que se da a nivel del periné, ¿sí? Ahora vamos a ver un videíto que se va a ver bien. Por lo general se hace en la zona del periné, es un corte programado de no más de 3 centímetros. Si en el momento de la salida de la cabeza del bebé se considera que hay más riesgo de desgarro interno, ¿sí? Y esa presión, ese periné está muy expuesto, se realiza la episiotomía con anestesia local, ¿sí? En el momento que ya el bebé está coronando, o sea que ya le vemos la cabecita, se va a hacer este cortecito con anestesia local de no más de 3 centímetros de un lado o del otro, ¿sí? Se elige el que favorezca más la salida, y luego esa episiotomía se va a suturar, ¿sí? Con un hilo que se reabsorbe solito, no tenemos que ir a sacarnos los puntos, y nada más, ¿sí? La idea es que si el periné está muy expuesto no nos lesione más, no nos desgarremos más a nivel interno, ¿sí? Del cuello del útero. Así que con un cortecito programado se va haciendo esta apertura para que sea más cómoda en la salida de la cabeza del bebé. Por suerte ya no se realiza de rutina para todas las mamás primerizas, así que lo importante es que nos vayamos preparando y fortaleciendo esta zona muscular con los ejercicios de Kegel, para que esté bien elástica la zona, tenga buena flexibilidad en la salida de la cabeza del bebé y podamos zafar de la episiotomía. Así que a realizar mucho los ejercicios de Kegel todos los días. Bueno, y algo importante a tener en cuenta, sí, es el ambiente en donde vamos a parir. Tratar de hacernos nuestro propio ambiente, generarnos nuestro propio lugar, ¿sí? Tratando de utilizar la gravedad, que va a ser la mejor herramienta que van a poder utilizar durante el trabajo de parto, ¿sí? Tratando de tener intimidad, ¿sí? En el lugar que estén. Eso va a ser liberación de oxitocina con el apoyo y el cariño de quien nos esté acompañando. Traten de utilizar luz tenue, que en la zona donde estés no haya demasiada exposición a la luz. Todos estos factores, ¿sí? van generando la liberación de adrenalina, que es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, tratar de utilizar la menor exposición a la luz posible siempre favorece
mayor bienestar, ¿sí? Elegirse alguna música que les guste, armarse una playlist para ese día, para poder llevarse, para poder estar conectadas con sus gustos, con la música que les gusta escuchar, hacer una respiración tranquila y profunda, mantener la mayor parte de energía para el pujo, ¿sí? Que es en donde vamos a tener que trabajar nosotros, ¿sí? Después en todas las otras fases va a estar trabajando el bebé, así que ahí lo vamos a tener que acompañar con la respiración y con las posiciones para ir dándole lugar y que él se pueda acomodar durante el trabajo de parto, ¿sí? Traten de llevar agua, de poder tomar e hidratarse durante el trabajo de parto, ¿sí? Se pueden llevar afirmaciones que les den fuerza para ese día, anotárselas y pegárselas en donde estén en la sala de parto, tratando de pensar en que esto es todo un proceso, que están ayudando a su bebé a nacer y que ustedes también están naciendo como mamás, que es un tiempo en donde hay que cambiar esa visión negativa que por ahí tenemos del parto, del dolor y pensar que es un proceso que ustedes quieren realizar, que hay ganas de parir y que todo salga bien, ¿sí? Se las pueden poner para leerlas todo el tiempo y que les den fuerza para ese trabajo de parto, ¿sí? Los masajes y las caricias, el contacto, ¿sí? Todo eso genera liberación de oxitocina que va a favorecer este trabajo de parto también, y lo más importante es que también lleven la confianza de que ustedes lo van a poder hacer, porque todas las mamás lo pueden hacer. Así que a modo de consejitos, ¿sí? De todo lo que va a ser más importante para ese día del parto. Bueno, llegamos al final de esta tercera clase, espero que les haya gustado, con mucha información para procesar, así que ante cualquier duda que quieran ir trabajando, lo vamos haciendo, ¿sí? Saben que estoy, que pueden contar conmigo para lo que necesiten, y nos vemos en la próxima clase con puerperio y cuidados del recién nacido. Los espero.